El doctor Nelson Mayla, neuropsicólogo, nos acompaña el día de hoy porque sí, vamos a hablar precisamente de lo que decía el gordito, comerse las uñas. ¿Qué puede revelar el comerse las uñas? ¿Qué pasa cuando los niños se comen las uñas? ¿Qué pasa cuando un adulto se come las uñas? Para eso se encuentra nuestro experto. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto tenerlo aquí junto a nosotros para hablar de este tema que de verdad es súper común, porque no solamente es la parte estética. Sabemos que los deditos sí se deforman un poco cuando la gente se come las uñas, pero esto va mucho más allá. Cuéntenos por qué. ¿De dónde nace, Doc, el comerse las uñas? Bienvenido. Muy buenos días, Cari. Muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, esto se denomina onicofagia y lejos de ser un mal hábito, también es un síntoma de alguna serie de trastornos psicológicos como pueden ser la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo y ciertos rasgos que también se dan en TDA y en TEA. Ahora, Doc, cuando nosotros vemos a nuestros hijos que empiezan a comerse las uñas, ¿qué es lo que podemos hacer? Claro, porque yo me acuerdo que de chiquita decían, si te comes las uñas, póngale ají y ya con eso está, pero no se trata solamente de esto, tenemos que ir un poco más allá. Siempre es necesario la consulta con un especialista si nosotros vemos este comportamiento en nuestros hijos. Bueno, como les había mencionado, se puede asociar esto con un mal hábito. Inclusive hay familias y muchas personas dentro de la familia que tienen este precepto de la onicofagia, ¿no? Pero si a esto lo asociamos con otra serie de sintomatologías, como por ejemplo la tricotilomanía, que es arrancarse el cabellito, o la enuresis, que en el caso de los niños más pequeños, de hacerse pipí en la mañana o en la noche, o en la encopresis también, pues ya estamos hablando de que hay un trasfondo, ya estamos hablando de que existe o posiblemente exista un trastorno. Por lo general, los niños y los adolescentes son quienes más adolecen de este tipo de sintomatología llamada onicofagia y se da netamente por ansiedad. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad por separación, que significa cuando los papitos están divorciándose o cuando se alejan, viajan a otro país por cuestiones de trabajo o algo, los niños generan esta onicofagia, comerse las uñitas, como un mecanismo, ¿ya?, para revelar su ansiedad. Ahora, Doc, si nosotros detectamos lo que usted dice, que no es solamente un mal hábito, al que entonces ahí sí se le puede poner ajicito en las uñas para que no se coma, pero que ya va más allá, ¿qué hacer? Ahí sí es importante la terapia con un especialista y en casa también como papá, como mamá, ¿qué es lo que tengo que hacer para ayudar a mi hijo? Bueno, en realidad tenemos que asistir donde un neuropsicólogo, un psicólogo para que nos ayude en el diagnóstico de este posible trastorno. Segundo, pautas que podemos dar a los papitos. Bueno, los remedios caseros o de ponerles ají, ponerles limón, podrían ayudar hasta cierto punto si es que es un mal hábito. Ajá. Pero en el caso del área ya ansiolítica, del área ya clínica, tenemos que visitar al especialista. Nos ayudaría la terapia cognitivo-conductual y obviamente tomando en cuenta que la ansiedad es un trastorno multifactorial, que significa que hay muchos factores que desencadenan la ansiedad, tenemos que irlo analizando y en la terapia correspondiente pues viendo estos factores y determinándolas para que ellos puedan ejercer estas soluciones. Tenemos aquí un comentario o pregunta de una amiga televidente. Dice, hola, muy buenos días. Lindo programa, muchísimas gracias. Saludos desde Riobamba, un abrazo grande para Riobamba. Dice, mi nieta de 2 años y medio, de 2 años y medio al año se comía las uñas, ahora ya está en primaria inicial y la semana pasada comenzó a lastimarse ella mismo y se muerde de las iras, se pellizca, se aruña y se jala el cabello. Esto ya podría llamarse, ya podría ir un poco más allá, ¿no? Tomar en cuenta esta conducta que está teniendo la nena. A esta edad difícil saber si es que es algún trastorno de ansiedad. Vamos viendo más con la frustración, con el enojo, el manejo de las emociones, que desafortunadamente ella no las puede asimilar de una forma asertiva. Entonces sí es importante la visita con el psicólogo infantil. Ok, entonces sería la recomendación asistir donde un especialista para que por supuesto le vaya guiando en este proceso. Ahora, Doc, usted nos mencionaba que esto es mucho más común en niños y en adolescentes. ¿Qué sucede si no se trata? Si simplemente como papá uno dice, no, bueno, seguro esto ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. ¿En qué puede desencadenar cuando este niño o este adolescente ya crezca? Bueno,
cuando dejamos pasar la sintomatología, obviamente el problema se agrava, ¿no? Y empezamos ya con los famosos attack panic, que es esa sensación de respirar súper profundo, de que me va a dar un ataque al corazón. Ese es del attack panic, esa sensación de opresión en el pecho, de que todo se me viene encima. Obviamente ese es un trasfondo un poquito que va más allá de la onicofagia. Y obviamente tenemos los otros síntomas como la tricotilomanía, que lo habíamos hablado, y también dolores de cabeza, mareos, entre otras cosas. Keru, tienes una pregunta. Justamente lo que acaba de decir, que hablamos hace un momento, o bueno, hace algunos días también atrás, las personas que podrían, o los niños que podrían tener este síntoma de estrés y que lo reaccionan comiéndose las uñas, ¿podría ser el tema de las uñas y también el de arrancarse el pelo? Sí. Ambos son síntomas que están asociados a los trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad por separación, inclusive hay trastornos que se relacionan en el área social, ¿no? Por ejemplo, este mutis selectivo, que los niños se quedan así como que ensimismados, no quieren interactuar, son demasiado recelosos. Aquí tenemos justo fue una pregunta, 3 personas diferentes nos hicieron la misma pregunta. ¿Es lo mismo comerse como los cueritos que están a un lado de los deditos? Tenemos aquí a varias personas que nos dicen, mi hija no se come las uñas, pero sí se come el borde o sea, estos cueritos, ¿no? Padastritos, Lo que no sé. decíamos padrastros. Eso sí, los padastritos. Bueno, en realidad sí, viene siendo parte de la onicofagia. Inclusive los chicos muerden los lápices de colores, muerden los esferos, muerden la ropa, entonces todo eso se asocia con la sintomatología ansiosa. Perfecto, dice, buenos días, saludos a todos. Mi nena tiene 11 años y se muerde las uñas. No se las come, las bota, pero he lidiado con eso desde unos 2 años atrás. Ahora es intermitente por temporadas, unas sí y otras no. ¿Cómo la puedo ayudar? Me imagino que estas temporadas en las cuales presenta la onicofagia se asocian también con las dificultades que tenga, sea en la casita o sea en el colegio. Como lo vieron en el tema de ayer, ¿no? En el tema de los supletorios, es muy común que ahora los chicos a finalizar el año estén con ansiedad. Y hay que ser claros, ¿no? Hay que hablar claro. La ansiedad es natural, es normal en el ser humano. Cómo la asociemos, cómo la manejemos, obviamente ese es el trasfondo que puede deteriorarse en un trastorno. Hola, buenos días, saludos chicos, me encanta el programa, muchísimas gracias. Mi esposo de 39 años aún se muerde las uñas, ¿cómo le puedo ayudar? Bueno, caso un poquito más grave, ¿no? Por lo general, como les había hablado, el grupo etario está entre los niños y adolescentes. En los adultos sabemos que es un trastorno de ansiedad, tenemos que realizar una terapia cognitivo-conductual y ahí también hay algunos mecanismos como por ejemplo el manicure. O sea, tener las uñas bien cuidaditas, bien cortaditas para que la persona sea consciente de ese problema y bueno, las vea y diga, no, pues no me voy a morder, no me voy a dañar las uñitas. Pero Doc, esto, o sea, por lo general sí sería hacerlo con un especialista, pero si hay alguien que no tiene la posibilidad de ir donde un especialista, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo podría hacer esa ayuda desde casa? Hay ciertos juguetes, ciertos mecanismos que nos ayudan a manejar la ansiedad, como por ejemplo estos famosos spinners, ¿sí? Los spinners, hay daditos también, hay juegos que nos ayudan mucho en vez de mordernos las uñas, coger ese dadito, coger el spinner y comenzar a jugar para ir bajando los niveles de ansiedad. Aquí nos dice, buenos días, mi hijo desde los 12 años comenzó a comerse las uñas, yo le indiqué que eso es malo, pero ahora con 14 toma, o sea, como que se corta muy bajita las uñas, se las corta súper pequeñas y le digo que va a hacer un daño y uno se leve. O sea, sí, la verdad no le entiendo muy bien, al parecer lo que el niño hace es súper pequeñito para no morderse. Pero ¿qué es lo que sucede también? No solamente es de eso, o sea, es tratarlo desde adentro. Claro, y tomando en cuenta, ¿no?, que las uñas protegen mucho las áreas sensibles de los dedos. Entonces no es tan recomendable pues cortarse tan profundo. Dice, buenos días, mi nena tiene 7 años, se come la ropa, se muerde los dedos a partir de los 5 años a raíz de la separación de los padres. ¿Cómo la puedo ayudar? Ansiedad por separación. Cuando una de las figuras paternas o maternas se aleja del núcleo del hogar, es muy común que los chicos presenten esta serie de onicofagia y de igual forma esta serie de pesadillas, terrores nocturnos, no querer dormir solos y la famosa enuresis, es decir, hacerse pipí en la noche o en la mañana inclusive. Doc, para ir cerrando la entrevista, recomendación final para las mamás, los papás que nos están viendo en casa y que están atravesando por esta situación con sus hijos.
A los papitos les podemos decir que aprendan con sus hijos a racionalizar lo que es el proceso de ansiedad. La ansiedad es natural, es el mecanismo en el cual el cuerpo a todos esos factores externos al estrés los asocia y los va de alguna forma siguiendo naturalmente. Si nosotros racionalizamos con los chicos, les explicamos, vamos a tener un mejor mecanismo para que ellos puedan ir dejando la onicofagia. Y si es que vemos que el problema se ahonda o el problema es muy fuerte o se asocia con otros síntomas, la visita obviamente al especialista. Siempre esa será la mejor recomendación. Nosotros, por supuesto, traemos al especialista para poder tratar este tema, pero nada puede ser generalizado. Siempre es importante que usted con su hijo, si tiene la posibilidad, asista donde el especialista para que él pueda darse cuenta, según un estudio, qué es lo que está sucediendo con su hijo y poder realizar un tratamiento, por decirlo, a la medida con su hijo. Así que eso es súper importante. Y como dijo el doctor, si no existe esta posibilidad, estos juguetitos podrían ayudar muchísimo, y como padres también tener un buen diálogo y darles la seguridad también a nuestros hijos. Muchísimas gracias, doctor Mayla, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Continuamos con más de Saboreando la Mañana.